19 grados. Y sí, acabo de decir viernes. Y si es viernes, es el momento de abrir la ventana, de mirar hacia afuera en el mundo y ver qué es lo que sucede. Y es por eso que convocamos a esta hora para conocer qué pasa en el mundo a alguien que sabe y mucho de lo que pasa en el mundo. Abrimos oficialmente la columna de Visión Mundial de la mano de Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buen viernes, querido Bruno, un fuerte abrazo para vos, un saludo para toda la audiencia, como siempre, un gran placer. Bueno, un viernes fresquito, no sé cómo lo vivís ahí donde estás vos en este momento. Hay un tema interesante con todos los días de la semana, Bruno, porque yo me vengo levantando a las 6 de la mañana, salgo, doy una vuelta, y a mí me parece que a las 6 de la mañana la temperatura está más agradable que en este horario, como coincido. que a partir de las 7, 8 baja. Sí, coincido plenamente en eso. Queda para la audiencia también, para a ver si notan lo mismo. Exactamente, lo vamos a preguntar, pero a mí me pasa exactamente lo mismo, Coincido plenamente en que más tarde empieza como a ponerse más frío. Bueno, donde la cosa parece ser que se quiere enfriar, pero que todavía sigue muy candente, es justamente con lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y un tercero que se metió hace un tiempo, que es justamente los Estados Unidos a través de Donald Trump, para intentar llegar a un acuerdo pacífico justamente con el conflicto que se está desarrollando en Rusia y Ucrania. Parece ser que todo se empieza a encaminar, hay reuniones que se empiezan a dar. Contame, Tadeo, cómo se está desarrollando esta cumbre, esta idea de, bueno, finalmente que en algún momento se ponga fin a este conflicto bélico. Claramente, Bruno, estamos viviendo días que van a ser totalmente vitales para una resolución pacífica de un conflicto que se viene arrastrando desde hace tiempo. No estamos hablando de la intervención rusa en Ucrania a partir del año 2022, sino un conflicto que se arrastra en el año 2014 con un golpe de Estado en Ucrania que termina en una guerra civil y que termina con provincias que deciden crear autodefensas para no permitir un exterminio de su población local. Como, no sé si anécdota o para respaldar esto, tuve la oportunidad de estar en estas regiones y uno conoce de primera mano cuál es la situación de la población civil local. Actualmente, a partir del día de ayer, se están llevando a cabo negociaciones de paz en Estambul, esto es en Turquía, negociaciones de paz que Rusia mismo es quien interviene y dice, bueno, no se puede continuar así, hay que buscar una oportunidad hacia el diálogo. Rusia ya venía proponiendo negociaciones de paz hace tiempo, se intentó de 2 bandas, 3 bandas, con 6 interventores, no funciona absolutamente nada. Entonces Rusia dice, bueno, sentémonos nosotros y los ucranianos sin ninguna condición previa para negociar, pero no negociar un cese al fuego, una tregua temporal como para que alguien empiece a recibir más armamentos y tenga un respiro en la línea del frente, que es lo que venía pasando con los cese al fuego anteriores por parte de Ucrania, sino que vamos a ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema son 3, lo que propone Rusia. Uno es la desmilitarización de un país como Ucrania, la desnazificación, esto quiere decir que todas las ideologías extremistas que vinieron populando en Ucrania y que han ganado el poder sean prohibidos y sacados fuera del sistema político y legal, porque estamos hablando que prácticamente un país que fue cooptado por fuerzas bastante oscuras. Y una tercera, que no tiene que ver mucho con Ucrania, sino con Estados Unidos, que es el fin de todas las investigaciones de los biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania. Esas son las 3 condiciones que pone Rusia como para negociar seriamente la paz. Y en medio de esto, bueno, vemos que las conversaciones tenían que comenzar el día de ayer. Ucrania no designó comisión hasta el día de ayer, es decir, los rusos estaban esperando y Ucrania todavía no había designado ni siquiera las personas para negociar, y recién hace poco más de media hora, querido Bruno, comenzaron formalmente las negociaciones de paz y de diálogo entre ambos países. Es interesante porque aquí lo que toca medir es cuántas horas se va a extender esta negociación. Si son un par de horas, es que esto fue todo mal, que no hay manera de diálogo, pero si escuchamos que la reunión se prolonga 6, 8, 10 horas,
creo que vamos a tener algunos resultados interesantes, aunque no se va a solucionar ni un cese al fuego ni la resolución del conflicto en esta reunión, pero al menos ya se encamina de que el diálogo es la manera de solucionar estas situaciones. Totalmente. Se da también posterior a esto que habías planteado también vos el viernes pasado, en la columna pasada, de esta reunión, ¿no? Producto de un aniversario que celebra Rusia en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial, de su victoria, ¿no? En esa Segunda Guerra Mundial, donde muchos líderes llegaron con muchos días de anticipación, ¿no? Permanecieron allí conversando, generando justamente diálogos y reuniones bilaterales en muchos casos. Se da este encuentro. ¿Pensás que previamente en esas reuniones algo se puede haber resuelto antes de llegar justamente a esta reunión pautada? Yo creo que hay que entenderlo desde otra perspectiva, querido Bruno. Rusia mostró músculo a nivel internacional. Primero, un desfile magnífico de todas sus fuerzas armadas, demostrando que sigue siendo una potencia militar en toda la isla. Demostró que no estaba aislado y que incluso le va mucho mejor con las sanciones que lo que le iba sin sanciones internacionales. Más de 30 líderes mundiales de todos los continentes presentes, incluso muchos de ellos, pese a las amenazas, decidieron viajar a Moscú. Y la reunión y la cumbre que encabezó Putin fue una de las más grandes a nivel histórico que convoca un solo país. Estamos diciendo que esto fue una convocatoria de Rusia y no fue de una organización internacional, como para que nos demos esa dimensión. Entonces, sacando músculo y demostrando lo que es Rusia en sí mismo, Putin a la vez demuestra la capacidad diplomática y la capacidad de resolución de conflicto que sí tiene la Federación Rusa, y creo que en eso avanzó con una jugada en toda la línea, desde lo propagandístico, desde lo militar, desde puertas adentro, desde el exterior, como también en la diplomacia, demostrando bueno lo que representa Rusia de alguna u otra manera. Hay que interpretarlo de esa forma y a la misma vez hay que entender que estas negociaciones retoman lo que quedó en el año 2022 en el tintero. Recordemos que cuando Rusia comienza su operación militar especial, tiene sitiada Kiev, la capital de Ucrania, y el gobierno de Zelensky decide negociar en Estambul con Rusia. Se negocia, Rusia se retira de casi todas las provincias ucranianas, prácticamente tenía dominado más de la mitad del país, y inmediatamente Ucrania viola los acuerdos que había firmado en Estambul. Entonces, desde ahí se quedaron paralizadas las negociaciones y es ahora cuando Rusia le da una última oportunidad a Ucrania para que se siente en las mesas de negociaciones y negocie desde donde se quedaron en el 2022, que era exactamente estos tres temas que mencionaba anteriormente. Ahora hay que ver si Ucrania recapacita, algo que es complicado porque consideremos el contexto actual. El presidente ucraniano se mantiene en el poder únicamente debido a la situación de guerra. Si se acaba la guerra, se acaba su mandato. Esto es lo internamente para Zelensky. En segundo lugar, estamos hablando de negociaciones, mientras la Unión Europea está por aprobar el número 20, paquete de sanciones en contra de Rusia, y mientras Estados Unidos decide enviar más de 100 misiles de mediano y corto alcance a Ucrania. Entonces, Rusia entiende claramente que negociar un cese al fuego, que es lo que pide Donald Trump, que es lo que pide Europa, que es lo que pide también Ucrania, es darle tiempo para que se rearme Ucrania y que continúe el conflicto. Claro. Por eso hay que entender esta dinámica de negociaciones directas y ir a la raíz de los problemas, la solución de la raíz de los problemas, porque lo otro todo es, vamos a decir, lo que se está tratando de ganar tiempo, y hay que ver si acaso esta mesa de negociaciones llegan a buen puerto o lamentablemente fracasan, pero al menos desde el lado ruso se demuestra quién está a favor del diálogo y quién está a favor de una resolución del conflicto, y al menos van a quedar expuestos nuevamente aquellos que apuestan hacia la guerra y hacia el caos.
Interesante, ¿no? Porque la información que nos llega constantemente, sobre todo de los medios occidentales, hablan de todo lo contrario, ¿no? De un Vladimir Putin que no quiere la paz, que no quiere negociar, que es quien es él, ¿no? O es Rusia quien rompe los acuerdos de alto al fuego o de paz, y evidentemente la situación es otra. Antes de finalizar justamente este tema que es interesante, quiero preguntarte por qué Estambul, por qué Turquía, por qué se elige ese lugar para punto intermedio, si se quiere, para las negociaciones. Bien, Turquía históricamente siempre jugó ese rol de conexión entre Asia y Europa. Justamente la ciudad de Estambul, la antigua Constantinopla, tiene un valor, vamos a decirlo, estratégico en este punto, pero también como conexión de dos civilizaciones totalmente diferentes. Entonces, creo que es un buen lugar para las negociaciones. Turquía, que si bien es un país de la OTAN, ha mantenido relaciones muy abiertas con Rusia, y es quien tiene el grifo de la llave, vamos a decir, la llave de paso de gas ruso hacia Europa, es a través de Turquía, el gasoducto Turk Stream. Es decir, Turquía es un valor importante, y a la vez Turquía tiene una raíz histórica en toda la región de Crimea, toda la zona del Mar Negro, actualmente de Rusia. Bueno, que en la época del Imperio Otomano ellos habían colonizado toda esa zona. Entonces, hay bastantes conexiones, tanto históricas, vamos a decirlo, hasta religiosas y también actuales, de por qué se elige este lugar como mesa de negociación. Un país que desde el principio del conflicto siempre se ha mantenido en stand-by, vendiéndole, por ejemplo, armas a Ucrania, mientras comercializaba también el gas ruso. Es la clásica posición de los turcos, que a veces es muy difícil de definirla, pero bueno, es la máxima ventaja para su país. Y bueno, enhorabuena que estén sentando en las mesas de negociaciones, que hayan puesto estas mesas de negociaciones, pero un ojo, porque esta Turquía, la que era garante de los acuerdos que se firmaron en el 2022, incluían, por ejemplo, que aquellos extremistas nazis del batallón Azov, un batallón ucraniano que cometió crímenes en contra de la humanidad y genocidio, habían sido capturados en la ciudad de Mariupol por los rusos, y en las negociaciones del 2022 Rusia se lo entrega a Turquía para que los mantenga hasta el fin del conflicto, no presos, pero que no puedan salir del Estado de Turquía. Esto como medida de paz que le pidió Ucrania, esto en el año 2022. Bueno, Turquía no cumplió en ningún momento, y estas personas de este batallón se convirtieron en reclutadores internacionales de lo que ahora es una coalición internacional de mercenarios combatiendo en Ucrania, por lo cual hay que entender también ese rol de Turquía de no confiar tampoco al 100%. Bueno, una situación que veremos cómo se va resolviendo. Nosotros lo vamos anticipando. O sea, acaban de iniciar estas negociaciones. Seguramente el próximo viernes, la próxima columna, tendremos un poco más de información, ¿no? De cómo se va resolviendo esto. Nos venimos para acá, cruzamos el charco, nos venimos hacia nuestra querida América, sobre todo acá, al fin del mundo, bien al sur de la América, más precisamente hacia nuestra Argentina, hacia Tierra del Fuego, Ushuaia, Antártida, todo ese sector, porque tuvimos la visita del nuevo jefe del Comando Sur, ¿no? Hemos tenido la visita de quien era hasta ese momento la jefa del Comando Sur, y ahora hay un nuevo muchacho que tuvimos la visita hace poquito, y es como que se puso nuevamente en discusión la idea de plantar bandera definitivamente por parte de los Estados Unidos en el sur del continente, obviamente en territorio argentino. Contanos un poco, Tadeo, ¿por qué se dio este cambio? ¿Qué pasó con quien era antes la jefa del Comando Sur? ¿Y qué va a pasar ahora con este nuevo personaje que se suma a estas conversaciones por estos lados? Bien, querido Bruno, creo que hay muchos detalles para tener en cuenta. Estamos hablando de que la general, la que comandaba el Comando Sur, valga la redundancia, Laura Richarlison, hay que tener en consideración lo siguiente: cuando estaba esta general, incluso en el gobierno de Alberto Fernández, los primeros tiempos de la era Milei, fue recibida por absolutamente todo el arco político nacional, desde Cristina Kirchner,
pasando por Macri, pasando por Milei, absolutamente todos coincidían en recibir y en la importancia del Comando Sur a nivel no únicamente continental, sino también en Argentina. Incluso aplaudían de que, bueno, sea una mujer la que llevaba la batuta de la sexta flota norteamericana en nuestra región. Bueno, esta mujer fue ascendida en un cargo en el Pentágono, por lo cual esto demuestra que al menos sus misiones aquí fueron cumplidas. Y recordemos aquella trágica frase que dijo respecto al litio y a los recursos naturales, dijo nuestros recursos naturales, hablando de como si fueran de propiedad de Estados Unidos, cuando, bueno, son propiedad de Argentina y más precisamente, según la Constitución Nacional, de las provincias argentinas. Algunos detalles llamativos. Y la nueva persona que designaron es un almirante de la Armada de Estados Unidos, Alvin Hoxley, el cual, bueno, ahora es el nuevo comandante del Comando Sur y estuvo de visita en Argentina, fue recibida por el presidente Milei, por el ministro de Defensa Petri, pero más allá de estar en Buenos Aires, su designación, su viaje preciso fue hacia Tierra del Fuego. Y acá hay unas cuestiones muy llamativas de por qué Tierra del Fuego, y más en el contexto actual. Recordemos que Tierra del Fuego, bueno, es la conexión a Argentina, el puente aéreo hacia la Antártida, y hay un paso más allá de que está desde el Cabo del Horno hasta la isla Sheffield, que tiene un doble nombre, muchos dicen pasaje de Drake, pero se llama Mar de Oces, y es sumamente estratégico porque es un estrecho bastante grande, sin, vamos a decirlo, ningún tipo de iceberg o algo que interrumpa el comercio y unifica dos océanos estratégicos como es el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y en eso Estados Unidos tiene una gran mirada puesta, porque recordemos que por el estrecho de Panamá, por el paso del Canal de Panamá, no pueden pasar los portaaviones de Estados Unidos, pero sí pueden pasar sin ningún problema a través de Tierra del Fuego. Estas son algunas cuestiones estratégicas que mira Estados Unidos, y las palabras de esta nueva persona, Alvin, como comandante del Comando Sur, fueron bastante llamativas respecto a que decir que las amenazas para la Argentina provienen de tres países, de Irán, de Rusia y de China, que estos tres países quieren dominar la Argentina, que estos tres países tienen intereses oscuros en la Argentina, y todo un discurso que, bueno, que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, pero quienes vienen con un plan de poner bases militares no son ni los rusos, ni los iraníes, ni los chinos, que por cierto, la base científica que está acá en Neuquén es meramente científica y tuve la oportunidad también de estuviste ahí, recorrerla, por lo cual claro. No voy a aprovechar a hacerme propaganda, pero las cosas que uno sabe y conoce creo que es necesario mencionarlo. No había ni tanques ni Y misiles, para aclarar, ¿no? sí, claramente, porque o si no hay mucha confusión respecto a algunos temas, y sobre todo lo que se propone Estados Unidos con esta nueva gestión es la creación oficial de una base naval de gran envergadura en la provincia de Tierra del Fuego. Algo no menor, teniendo en consideración también las proyecciones antárticas que se dan por parte tanto de Estados Unidos y sobre todo del Reino Unido, en los cuales, bueno, Argentina empieza a perder soberanía sobre el control territorial de su país. Y junto con esto, querido Bruno, creo que es necesario destacar algo que se discutió esta semana, que me parece sorprendente, de que tuvo la visita del almirante la semana pasada, y en esta semana el gobierno anuncia, por ejemplo, que la ley 19.640, que se hizo en el año 72, que es una estrategia nacional de inversiones y de quita de impuestos en Tierra del Fuego para poblar toda la región de Tierra del Fuego y de esta manera también mantener una presencia activa en esta provincia, se quita y se comienza una campaña irracional en contra de una provincia de Argentina, diciendo que, bueno, ahora vamos a poder comprar teléfonos y televisores más baratos a cambio de destruir una provincia y despoblarla y destruirla. Bueno, algo sumamente interesante.
porque también se da en el contexto de la visita de esta persona la necesidad de que mientras menos personas haya, hay menos reclamos y menos mantenimiento de, vamos a decir, un cierto nacionalismo, y a la misma vez nos topamos el día de ayer con una noticia que va de la mano con algunos planes internacionales que creo que mencionamos anteriormente, que fue que la tasa de natalidad de Argentina se redujo un 40%. Exacto. Lo explicamos 2-3 veces, querido Bruno, en diferentes programas, diciendo cuáles son los requisitos para ser una potencia emergente. Uh-huh. Y dentro de los requisitos para ser una potencia emergente, más allá de tener un país amplio con muchos recursos naturales, es necesario tener una importante población. Claro. Y Argentina viene sufriendo una crisis demográfica y ahora se ve acentuada cada vez más debido a la crisis económica y debido a ciertas ideologías exportadas desde el exterior que condicionan, vamos a decir, la natalidad del país. Y esto tiene que ver con una política clara y determinada de despoblación, no únicamente despoblar Tierra del Fuego, sino que también la Patagonia, regiones, provincias enteras con importantes recursos naturales, y un pensamiento individualista que atenta en contra de lo comunitario, que atenta en contra del Estado Nacional en sí mismo. Todo esto son temas muy amplios, van enmarcados en lo mismo que estamos mencionando, querido Bruno, y creo que es necesario prestar atención, que no se dan casualidades, que estas visitas no son casualidad, que se mencionen ciertos países como amenazas cuando son otros los que tienen gran parte del país intervenido. Creo que también es necesario recalcar que ahora se comienza una discusión en contra de una provincia argentina, que bueno, ahora todos dicen manteníamos vagos para producir televisores o celulares en Tierra del Fuego, y que ellos tienen más ventaja, que son todos planeros, etcétera, etcétera, cuando estamos hablando de una estrategia de conjunto nacional hecha en el 72 para mantener la soberanía. Y bueno, al discutirse estas cosas, se pierde el foco de que estamos delante de un evento geopolítico de gran envergadura, y que hay varias proyecciones no menores con muchos intereses respecto a no únicamente Tierra del Fuego, sino la Antártida en sí misma. Y fijémonos quiénes son los beneficiarios, porque mientras se está discutiendo abandonar Tierra del Fuego a su suerte, por ende la renuncia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida Argentina, que es el nombre completo de la provincia, se da en un contexto en los cuales Chile firma un acuerdo de cooperación militar naval con el Reino Unido que reclama la misma dimensión antártica que Argentina, igual que Chile. Entonces, si alguien no empieza a tomar dimensión de que los eventos nacionales tienen mucho que ver con una imposición internacional, y a lo cual puede derivar, que también lo hemos mencionado, de que los mapas no son estables, y más en un mundo en los cuales la legislación internacional no vale nada más que lo que esté escrito, creo que hay que prestar atención, porque son eventos que no están aislados y que son lamentables y sumamente complicados. Una situación que para mí también, ¿no? Está ligado, coincide, ¿no? Misteriosamente, podemos decirlo, con justamente esto, la aprobación también de un crédito internacional para la República Argentina, como ha sido el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y sabemos que las exigencias que se aplican para poder generar ese préstamo, nada tienen que ver con lo económico en sí, ¿no? Sino que el país que fabrica los papelitos no te va a pedir que le hagas papelitos, sino que se lo devuelvas de otra manera, ¿no? Y evidentemente todos estos movimientos que estás mencionando seguramente tienen un nexo muy profundo con esto que está pasando, ¿no? Interesante poder conocer esto, ¿no? Poder pensar esta situación de estos movimientos que se dan, que no son aislados, que tienen que ver y que seguramente son, podríamos decir militarmente, hablando justamente de la presencia del jefe del Comando Sur, son movimientos de pinza, ¿no? Para poder quedarse con un lugar vital, como recién lo decías, uniendo dos océanos, un paso natural sin ningún tipo de problemas que permite no solamente el tráfico comercial, sino también militar. Una zona sumamente preciosa, sumamente precisa,
auspiciada por las grandes potencias y evidentemente la Argentina parece ser que no tiene un gobierno que esté en condiciones de poder defender esa soberanía, ese pedacito de tierra que es nuestro, pero que vale millones y millones y millones, no solamente de dólares, sino también de personas que pueden hacer uso de ese lugar. Yo creo que esta situación, a medida que vayamos avanzando, se va a ir aclarando más y nosotros seguramente vamos a recordar esta edición de esta visión mundial anticipando, ¿no?, todo esto que está pasando. Claramente, querido Bruno, y gracias por recordar también la parte financiera económica, porque fue algo que incluso se habló durante la gestión anterior del canje de deuda por recursos naturales o incluso por, como decían, ambientalismo por cosas verdes, en los cuales hablaba, bueno, vamos a reducir la contaminación, es decir, vamos a destruir la industria nacional y con eso vamos a canjear deuda internacional. Es llamativo de que al país que más se le preste dinero y que no tiene capacidad para pagar y que ni siquiera ha pagado el préstamo anterior, se le siga dando dinero. Ni a Ucrania ni a ningún país en guerra se le da la cantidad de dinero que se le da a la Argentina. Y esto también pesa bastante en esas negociaciones porque, bueno, si te piden una provincia, ya se había dicho en el 2001 que, por ejemplo, Formosa era inviable, que habían provincias que eran inviables, bueno, que vuelvan con el mismo discurso, no sería sorprendente. Y en un país en el cual a esta altura se limita cuántas facturas de dulce de leche se puede comprar por docena, creo que da para todo. Fuerte abrazo, querido Bruno, y como siempre, un placer. Tadeo, muchísimas gracias por esta claridad que nos brinda siempre cada viernes. Un abrazo muy grande para vos. Conversamos con Tadeo Castiglione en nuestra columna de Visión Mundial. Bueno, conociendo esto, ¿no? Estos movimientos que se dan en el mundo no son aislados, y mucho tiene que ver con lo que está pasando en nuestra República Argentina, las medidas que se van tomando, cómo lo económico también se va relacionando con lo geopolítico, cómo lo geopolítico se va